Muy bien, David, buenos días. Un minuto después que inicié la clase, Buenos días. hace presencia. Buen día, muy bien, así debe ser, importante. Para, para no perder tiempo al máximo, ya que el, el tutorial de hoy, la clase de hoy es muy importante. Mañana me toca exponer a mí, ¿cierto, profe? Sí, señor, mañana son el punto número 4, los anexos de, los anexos de la GTC 045. Buenos días, Erika, buenos días, Tatiana. Eh, Muy bien, así debe ser siempre cuando iniciemos clase, pasar máximo 1 o 2 minutos para que estemos todos en línea. Máximo cuando la clase es tan importante como la de hoy. Em, Tenemos un inconveniente con nuestro compañero Michael. Se le ha presentado un problema de conectividad, ya que en la localidad donde él vive no tiene el fluido eléctrico, no tiene luz. Es lo que me informan acá por el interno. Entonces, les recuerdo, buenos días. Primero todo que todo, ¿cómo está el audio? ¿Cómo nos vemos? Bien, ¿verdad? Porque la clase de ayer sí fue Bien, profe. muy tediosa. Ok, teniendo en cuenta esto, entonces, para el día de hoy tenemos una exposición muy importante a cargo de nuestra compañera Erika Jiménez y de la señorita Tatiana Villamarín. Villamarín. Villamarín, ok. Entonces, antes de iniciar, voy a recordarles algo importante, hacerles un recuento de lo que ha sido la semana, donde nos dice que para esta semana tenemos la guía técnica colombiana 045. Esta es una metodología diseñada para identificar los peligros y la valoración de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. La primera versión de este documento apareció en el año de 1997 y era una herramienta destinada básicamente a elaborar un diagnóstico de las condiciones laborales. Su propósito era construir un panorama global de los factores de riesgo en todas y cada una de las organizaciones o de las empresas. Con el tiempo y principalmente con el avance de las legislaciones, la GTC 45 se ha convertido en un método minucioso y profundo para identificar los peligros y valorar los riesgos. Esto gracias a la sucesiva actualización que ha tenido el documento. La estructura de la GTC 45 lo compone más relevantemente la Guía Técnica Colombiana GTC 45. Son los siguientes. Primero, contiene todo un capítulo destinado a la definición. Este es el elemento de suma importancia, ya que permite precisar el alcance que tiene cada uno de los conceptos. Las definiciones son completamente acorde con las que plantea el decreto 1072 del 2015. Esa fue la exposición que nos presentó ayer Michael. El apartado 3 y ahí en adelante nos habla de los aspectos para tener en cuenta para el desarrollo, la identificación y los peligros de la valoración de los riesgos. Aparece un listado de acciones para llevar a cabo el proceso en la formación eficaz. En la sección 3.2, entonces están las actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Se muestran puntualmente los pasos necesarios para adelantar el proceso. Los numerales subsiguientes del capítulo 3 nos muestran el punto a punto qué acciones se deben realizar para llegar a una identificación precisa de los peligros y de una valoración profesional de cada uno de los riesgos. Esta es la exposición que tenemos para el día de hoy a cargo de nuestras compañeras Tatiana y Erika. Y por último, tenemos los anexos que aparecen, son anexos con ejemplos prácticos que resultan ser una valiosa guía para cada una de las acciones que vamos a desarrollar en los procesos. Eh, Ahora más rato, cuando terminemos la clase, les comparto unos links importantes de cada uno de estos que acabamos de leer. Al asociar la GTC 45
con el decreto 1072 del 2015, del cual ya tenemos conocimiento y hemos hablado en esta y en otras clases anteriores, en otras asignaturas, nos muestra que la guía técnica colombiana 45 resulta ser muy coherente con lo establecido en el decreto 1072, que consagra el nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. De estos que nos habla el decreto. Y vamos a observar algunos de los puntos donde la ley y la guía se articulan, se unen, se compactan. Entonces nos muestra adicional que en el artículo 2.2.4.6.7 del decreto, o sea, realmente es en el capítulo 6 y 7 del decreto 1072 de 2015, se establece que todos los objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo deben incluir al menos estos aspectos: identificar los peligros, evaluar los riesgos y establecer los respectivos controles. O sea, adicional a la guía técnica colombiana, aparece que estos aspectos los debemos tener en cuenta según una ley emanada por por el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, que es el decreto 1072. Retomando, este mismo artículo 6 en su libro literal 2, eh, este mismo decreto se especifica que es una obligación de los empleadores la gestión de los peligros y los riesgos. Con base en esto, debe adoptar medidas puntuales para identificar peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer controles destinados a prevenir daños en la salud de los trabajadores o de los contratistas, daños de los equipos o de las instalaciones de la empresa. En el numeral 9 de este mismo artículo se establece que se debe garantizar la capacitación a los trabajadores con base en los peligros, en la identificación de los riesgos y en la valoración de los mismos. En este mismo artículo, pero en el numeral 11, se ordena el desarrollo de un programa de capacitación que que aporte el conocimiento necesario para identificar los peligros y controlar los riesgos destinados a todos los niveles de la organización o de la empresa. En el parágrafo 2 de este mismo artículo se consagra la obligación de realizar una inducción a los nuevos trabajadores que incluyan estos aspectos. En el numeral 3 se identifica que los empleadores deben documentarse y mantener disponibles y actualizada la información relacionada con la identificación anual de los peligros y la evaluación y valoración de cada uno de los riesgos. Finalmente, en este mismo artículo y en otros adicionales de este decreto, se establece que el empleador o el contratante debe implementar una metodología que cumpla con las siguientes especificaciones. De las metodologías, pues nos van a hablar enseguida en la exposición que vamos a tener. Primero, que sea sistemática. Segundo, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, tanto internas como externas, y sobre las máquinas y equipos que prevalezcan en la empresa, en todos los centros de trabajo y para todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación a la empresa. Tercero, que permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en seguridad y salud del trabajo con el fin de que sea posible priorizarlos y establecerlos con los controles necesarios. Todos estos requerimientos del decreto 1072 del 2015 son plenamente abordados por la guía técnica colombiana GTC 045. Por lo tanto, este documento es una herramienta muy valiosa y completa, eficaz para dar cumplimiento a la ley. Esto es como un recuento de lo que hemos visto hasta el momento y nos habla de tres metodologías que son como las más utilizadas por esta guía. Tenemos la metodología FINE, la metodología INSHT, que significa Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en los Trabajadores, y la BS 8800. Este es un preámbulo para que demos inicio a la exposición de nuestras compañeras. Creo que espero que les haya sido un poco valioso este recuento para que podamos iniciar
con nuestra exposición. Entonces, creería que Erika es la persona que va a iniciar o Tatiana. Yo, profe. Erika. Ok, entonces ahí le acabo de compartir para que participe compartiendo pantalla y podemos iniciar en el momento que desee Tatiana. Por favor, muy atentos. Muchas gracias. Si quieres, puedes completar ok, perfecto, así. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Buenos días. Venimos a explicar sobre la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos con mi compañera Tatiana Villamarín y yo, que les habla Erika Jiménez. Entonces, la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. El propósito, entender los peligros que se puedan generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que las organizaciones puedan establecer los controles necesarios al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de CISO, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, esta debería ser uno de los procesos sistemáticos que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales. El procedimiento de la valoración del riesgo, según la guía, está destinado a ser utilizado en situaciones en que los peligros puedan afectar a la seguridad o a la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados en principio o en la práctica. Segundo, organizaciones que buscan la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento de todos los requisitos legales. Tercero, situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones. Esta metodología debería estructurarse y aplicarse de tal forma que ayude a la organización a identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar del trabajo, valorar los riesgos derivados de estos peligros, determinar las medidas de control, establecer y mantener la seguridad y salud de sus trabajadores y otras partes interesadas, tomar decisiones en cuanto a la selección de maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipos y organización de trabajo, con base a la información recolectada en la valoración de los riesgos. Comprobar si las medidas de control existen en algún lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos. También priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de la valoración de los riesgos y demostrar a las partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado de criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Identificar los peligros. 1. Descripción y la clasificación de los peligros. Se recomienda planear una serie de preguntas como: ¿existe una situación que pueda generar daño? ¿Quién o qué puede sufrir daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? Entonces, así como Excúsame, Erika, un momento, por favor. Ahí después de la parte donde hablaste
de la priorización y de los aspectos importantes, cabe anotar que debemos tener tener unos aspectos importantes a tener en cuenta antes de seguir en este paso. Exacto. Después de esta diapositiva, es importante designar un miembro de la organización, un miembro de la empresa, así como proveer de los recursos necesarios para promover y gestionar las actividades. Tener en cuenta la legislación vigente y otros requisitos importantes para continuar con este proceso. Consultar las partes interesadas, permitir la comunicación a que haya lugar y recordar lo que se ha planificado para poder cumplir con los compromisos adquiridos en esta misma guía. Es importante entonces eh, designar a una persona dentro del grupo para continuar con este proceso. Bueno, continúe, Erika, qué pena. Señor. Entonces, como vemos aquí, hay un cuadro de la categoría del daño, que hay daño leve, daño moderado y daño extremo. Entonces, en la salud, daño leve, molestias, irritación, dolor de cabeza, enfermedades temporal que produce molestia como diarrea, daño moderado, pues enfermedades que causan incapacidad temporal, pérdida parcial de la audición, dermatitis y asma. Y el daño extremo, que es enfermedades agudas o crónicas que generan incapacidad permanente, parcial o muerte. En la seguridad, el daño leve, lesiones superficiales, heridas de poca profundidad, contusiones, irritación del ojo por material particulado, daño moderado, laceraciones, heridas profundas, quemaduras de primer grado, conmoción, conmoción cerebral, esguinces graves, fracturas de huesos cortos y daño extremo. Serían las lesiones que generan amputaciones, fracturas de huesos largos, traumas, cráneos encefálicos, quemaduras de segundo y tercer grado, alteraciones y severas de mano. Y, y de lo que acabé de explicar, pues quisiera poner este video, pero para que lo vean un poco mejor. Me toca copiar. Se explica un poco mejor. Ya. Si quieres, búscalo mientras yo expongo y cuando Ya, yo exponga, o ya lo encontraste. ya lo encontré. ¿O quieres seguir y a lo último del video? No, colócalo entonces. Sí, es mejor colocarlo de una vez porque hace parte de lo que tú has dicho. Aunque nos factoren las actividades para identificar los peligros, no sé si eso lo dice Tatiana. Bueno, entonces continuemos acá y ya. Señor, ya. ¿Escuchan bien? No, ¿No? ¿No No. escuchan? no, creo que debes salir de las diapositivas y proyectarnos el video por YouTube. O sea, así como ingresaste las diapositivas, debes ingresar el video porque no lo has hecho aún. Ah, bueno. Ok, Ya. ese sí es. No, no tiene audio, Erika, el video. Nada. No. Como fue que dijo Michael, que había una que
que decías que poner audio. Sí, compartir audio, pero debes hacerlo tú. Ah, ya. Ok, entonces Ahora, devuélvelo. Listo, ¿ahora sí? perfecto. Hola, Mira, en curso este video intensivo encontrarás los de... pasos para realizar la identificación de peligros laborales, evaluación y valoración de riesgos y la determinación de sus controles bajo metodología GTC 45. Pero antes de iniciar, recordemos que la gestión de peligros y riesgos es una obligación del empleador de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 del 2015. La metodología seleccionada por el empleador debe ser sistemática, con un alcance sobre todas las actividades y procesos de la empresa, las máquinas y equipos, los centros de trabajo y los trabajadores, independiente de la forma de contratación. También es necesario que recordemos algunos términos, como por ejemplo, peligro y riesgo. Diseña en una hoja de cálculo la matriz a diligenciar. En ella debe registrar el proceso, la clasificación del peligro, los controles existentes, el resultado de la evaluación del riesgo, criterios para establecer controles y medidas de intervención. Registre detalladamente dentro de la matriz la información del proceso. Describa y clasifique el peligro de acuerdo a la siguiente tabla. Clasifíquelos según sean biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad o fenómenos naturales. De acuerdo al peligro identificado, registre los posibles efectos para la salud por la exposición al mismo. Adicionalmente, los controles existentes en la empresa, en fuente, medio y trabajador. Identificados los peligros, continuamos con la evaluación y valoración de riesgos, empezando por la determinación del nivel de deficiencia, como muy alto, alto, medio o bajo, según la tabla. Para determinar el nivel de exposición debemos establecer si esta es continua, frecuente, ocasional o esporádica. Como producto del nivel de deficiencia y nivel de exposición, obtenemos el nivel de probabilidad que se interpreta según la tabla. El significado de los niveles de probabilidad puede ser muy alto, alto, medio o bajo. También es necesario que identifiquemos el nivel de consecuencia. Este puede ser mortal o catastrófico, muy grave o leve. Del producto del nivel de probabilidad y nivel de consecuencia obtendremos el nivel de riesgo. En la tabla podemos observar los criterios de interpretación para obtener el nivel del riesgo. Establecido el nivel de riesgo, se determinará si es o no aceptable. Se establecen las medidas de intervención jerárquicamente, desde la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos hasta los EPP. Ahora pongámoslo en práctica. Tomaremos el proceso de comunicación interna del área comercial establecido a través del envío de correos que se deben digitar. Se identifica el peligro biomecánico por movimientos repetitivos que puede causar síndrome túnel del carpo sin controles existentes. Con un nivel de deficiencia medio y el de exposición frecuente, obtenemos un nivel de probabilidad medio. Con el nivel de consecuencia grave, el riesgo es nivel 2, que requiere intervención inmediata. El riesgo es no aceptable. Registramos el número de trabajadores expuestos, la peor consecuencia y la existencia de requisitos legales específicos.
Y finalmente establecemos las medidas de intervención, como por ejemplo el uso de aplicaciones de dictado, la ejecución de pausas activas, los sistemas de vigilancia epidemiológica y las capacitaciones. Created using Powtoon. ¿Listo? Listo, ahí sigue la suya, pero ¿Esa es otra? no, no, ya lo quito, sino que están mirando cómo dejo de compartir En nuestras actividades. la Ahí pantalla. dice, donde le diste compartir, ahí dice dejar de compartir. Listo. ¿Ahí ven? ¿Sí? ¿Ese es el tuyo, Tatiana? Sí, señor. Bueno, tú vas a hablar de pronto de las actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Ay, sí, profe. Ay, Valoración. O sea, por eso, ¿tú vas a decir esa parte o le correspondía a Erika? yo la voy a decir. Actividades para identificar los peligros. ¿Sí? Ok, dale. Sí. Bueno, entonces yo voy a profundizar un poco más en lo que es la valoración de riesgos. Entonces, pues la valoración de los riesgos sabemos que es un proceso de evaluar los riesgos que se presentan o los peligros teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decir si él o los riesgos son aceptables o no. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de CISO, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Ay, ¿cómo que tú estoy acá? El procedimiento de valoración de riesgos, según la guía, está destinado a ser utilizado en situaciones en las que los peligros puedan afectar la seguridad o la salud y no haya certeza de que los controles existentes o planificados sean adecuados en principio o en la práctica. Organizaciones que buscan la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional y el cumplimiento de los requisitos. Situaciones previas a la implementación de cambios en sus procesos e instalaciones. Tatiana, escúchame, tú me hablas de un CISO hace un momento. Sí, ¿Qué significa CISO? ¿Tú sabes qué es CISO? pues somos nosotros. Sí, claro, pero ¿qué significa? David, ¿nos puedes ayudar? Claro, profe. ¿Nos indica qué significa CISO? Sí, pues eso somos nosotros, como dijo Tatiana, es la seguridad industrial, la salud ocupacional. Somos nosotros los que nos preocupamos por los trabajadores de la empresa. Debemos tener en cuenta los que son los controles de riesgos, las personas que atentan contra la salud, de las cosas que atentan contra la salud de los trabajadores o el bien de un trabajador, los recursos, lo material, el estado financiero y los riesgos de la empresa. Bien, Y David, la, perfecto. y la probabilidad de que ocurran eventos, somos nosotros los que damos como a conocer y las personas que decimos como, le Los decimos como no al encargados, evento. escúcheme, le colaboro, los encargados de reducir esa posibilidad de que un Así es. riesgo o un peligro ocurra, de que un riesgo o un peligro se vuelva real. Entonces, sí, eso realmente significa que son los profesionales ustedes, seguridad industrial y o salud ocupacional, que pues en este Profe, caso ya quedó el nombre de CISO, ¿no? Sí, pero ya no se le dice CISO, ¿no, profe? sí, aún se le llama así porque CISO quedó como el nombre del técnico, tecnólogo que se encarga de este tipo de No, profe, como que eso ya no lo dicen, creo que ahorita se hizo un HS. Se le llama HS,
Ya no se HSEQ, dice eso. ¿no? HSSQ. Lo que sucede es que que es calidad, salud, seguridad y ambiente. esta sigla es americana, lo están usando acá en Sí, Colombia, aún le dicen CISO. Bueno, lo van a llamar, venga HSQ, ahora le dicen CISO, es más rápido, pero pues, o sea, el nombre como tal quedó para ustedes que son los profesionales, sí. pero pues como tal, salud, ocupación, bueno, eso queda abolido, aunque la gente aún sabiendo, le da pereza decir, no, es que la seguridad y salud en el trabajo, pues le queda más fácil decir salud ocupacional. Pero sí, realmente, David, gracias, esa es la definición de CISO, seguridad industrial y salud ocupacional. Y pues se encarga de los temas a los cuales usted nos hablaba, encargado de reducir el, las eventualidades de peligros y riesgos. Bien, Tatiana, escúcheme, continúe, por favor. Bueno, dentro de la valoración de riesgos, pues también es muy importante identificar los peligros asociados a las actividades en el lugar de trabajo, valorar los riesgos derivados de estos peligros, determinar las medidas de control, establecer y mantener la seguridad y salud de los trabajadores y otras partes interesadas. También es muy importante tomar decisiones en cuanto a la selección de la maquinaria, materiales, herramientas, métodos, procedimientos, equipo y organización del trabajo con base en la información recolectada en la valoración de riesgo. Ay, no, voltea esta vaina. Trabó. Ah, ya. Bueno, entonces, los aspectos importantes para una correcta valoración de riesgo. Entonces son comprobar si las medidas de control existentes en el lugar de trabajo son efectivas para reducir los riesgos, priorizar la ejecución de acciones de mejora resultantes del proceso de valoración de los riesgos y demostrar a las otras partes interesadas que se han identificado todos los peligros asociados al trabajo y que se han dado los criterios para la implementación de las medidas de control necesarias para proteger la seguridad y salud de los trabajadores. También es importante documentar los resultados de la valoración, realizar evaluaciones higiénicas o monitoreos biológicos si se requiere y tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos personal, instalaciones, requisitos legales y otros. También se puede considerar importante la valoración de los riesgos como base para la toma de decisiones sobre acciones que se deben implementar, como las medidas de control de los riesgos. Asegurar la inclusión de todas las actividades rutinarias y no rutinarias que surjan en el desarrollo de las actividades de la organización. Y consultar personal experto en seguridad y salud ocupacional cuando la organización lo considere. Tener en cuenta las estadísticas de incidentes ocurridos y consultar información de gremios u organismos de referencia en el tema. Considerar las disposiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo por evaluar. Establecer criterios internos de la organización para que los evaluadores emitan conceptos objetivos e imparciales. Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia para hacerlo. Bueno, las actividades para identificar los peligros y valorar los riesgos. Empezamos por definir el instrumento para recolectar la información, como lo es, por ejemplo, pues la matriz de riesgos. Clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Preparar una lista de los procesos de trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas. Incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos. Identificar los peligros. Incluir todos aquellos relacionados con cada actividad laboral. Considerar quién, cuándo y cómo se afectan. Identificar los controles existentes, relacionar todos los controles que la organización ha implementado para reducir los riesgos. Valorar el riesgo. Evaluar el riesgo, calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo controles implementados, considerar la eficacia de los controles, así como la probabilidad y las consecuencias si estos fallan, definir criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo y definir si el riesgo es aceptable. Determinar la aceptabilidad, decidir si los controles de CISO son suficientes para el control y cumplir los requisitos legales. Aquí tenemos el plan de acción, que es algo muy importante en lo que tiene que ver con la valoración de riesgo.
ya que este nos ayuda a asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración de riesgos está siendo actualizada. Documentar el seguimiento a la implementación de los controles establecidos en el plan de acción, que incluya responsables, fecha, programación, ejecución y estado actual. Esto debe hacer parte de la trazabilidad de la gestión en seguridad y salud ocupacional. Pues acá les Tatiana, voy a mostrar cómo... Señor. regálame un segundo, Tatiana, es que nos queda un minuto para la Ujú. grabación, entonces hagamos un paréntesis ahí en la recolección de información y ya continuamos. Bueno, entonces Bueno, cerramos acá y perfecto. Déjala ahí. Vamos a cerrar un momento y ya continuamos antes que se nos corte y quedemos todos como en el limbo. Bueno, entonces bueno. si quieres sal de ahí un segundo para poder. No, déjala ahí ya. ¿Ya ves algo de la llamada? No, no, no te preocupes, quédate ahí. Vamos a cortar el video porque ya es momento y ya retomamos, ¿listo? Ah, bueno. Entonces, espera un segundo. Muchas gracias.